Es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran. La frase no es mía, la frase tiene más de 300 años y es de un obispo del tiempo de la Revolución Francesa. Yo creo que, aunque tiene 300 años, muchas gracias, es de tremenda actualidad. Miren, señorías, hoy voy a usar un privilegio. El privilegio que me otorga el Estatuto de Autonomía y el reglamento de esta Cámara para hablar con total libertad. Porque si yo no fuera diputado de esta Cámara y dijera lo que voy a decir en los próximos 10 minutos, mañana me imputaría la Audiencia Nacional. Y tranquilos, tranquilas, señorías del Partido Popular, que no voy a usar ningún insulto, ni voy a llamar la violencia contra absolutamente nadie, ni voy a hablar de guillotina alguna. No se preocupen. Señorías, en este país, hablar de la monarquía y contar los desmanes de la monarquía te lleva a la cárcel. Ahora mismo, en este momento, hay un rapero en prisión desde hace 3 años, Pablo Hasél, por hacer canciones que te pueden gustar o te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero no dejan de ser canciones que le llevan a la cárcel por hablar de la monarquía. Pero no hay que irse tan lejos. En mi provincia, en Puerto Real, un alcalde, Pepe Barroso, un buen alcalde, que dijo hace 20 años que Juan Carlos de Borbón era un comisionista y era un corrupto y se le condenó por injurias graves a la corona. 20 años después sonroja un poco que a alguien le condenen por decir eso de Juan Carlos de Borbón. La cuestión es que la monarquía es un tema tabú. La monarquía es uno de los grandes candados de la transición y todos lo sabemos. Es decir, hasta presentar esta PNL, que no deja de ser un documento meramente simbólico en esta Cámara, ha causado gran revuelo y gran incomodidad en las bancadas de la derecha. Sorprendente. Pero claro, eso se explica cuando hemos tenido décadas en las que periodistas, presidentes del Gobierno, dirigentes de los principales partidos sabían, conocían taxativamente todos los desmanes económicos, sexuales, amorosos de Juan Carlos de Borbón y se han ido tapando sistemáticamente. Y lo sabía absolutamente todo el mundo, porque de alguna forma tapar todos esos desmanes de Juan Carlos de Borbón era el peaje que teníamos que pagar las izquierdas en este país para tener una especie de unas pequeñas libertades democráticas, para tener una pequeña cantidad de derechos. Teníamos que asumir que se taparan todos esos desmanes de la monarquía y que incluso no se pudiera votar sobre la monarquía. A eso se le llama la cultura de la transición o a eso se le llama directamente juancarlismo. ¿Y qué ha pasado? Porque en los últimos años hay sectores sociales, hay generaciones que ya no nos tragamos el tabú de la transición, ya no nos tragamos el tabú de la monarquía. Y claro, ustedes vendrán aquí, algunos portavoces, estoy seguro, que van a venir aquí a decir que esto no es importante. Que por qué nos metemos en estas cosas, que lo importante en el Parlamento son otras cosas, la educación, la sanidad, la vivienda. Se lo dicen al grupo parlamentario que más leyes ha presentado por diputado en este Parlamento, en esta legislatura. A un grupo parlamentario que habla de vivienda, que habla de vivienda, que habla de salud mental, que habla de sanidad. Pero claro, en realidad no están queriendo decir que esto no es importante. En realidad están queriendo decir que aquí lo que hay que venir es a hablar bajito, a ser muy grises, a ser moderaditos, a dedicarnos a hablar de partidas presupuestarias, a respetar la cortesía parlamentaria y sobre todo a no molestar a nadie. Pues no, se han equivocado. Este grupo parlamentario sí molesta a alguna gente. Y claro, es que esto sí es importante, porque los símbolos son importantes. Ustedes dirán que no, pero en este Parlamento, en la puerta de este Parlamento, hay una estatua de Blas Infante. Y es importante que esté ahí. En este Parlamento tenemos una sala dedicada a Alberto Jiménez Becerril. Y es importante que esté ahí. En este Parlamento y en todas las sociedades, los símbolos son importantes. Justamente los símbolos son lo que nos constituye como sociedad, lo que impide que seamos una amalgama de individuos desconectados entre sí. Y la pregunta que yo les hago, señorías, es si se merece don Juan Carlos de Borbón y Borbón los honores que hoy disfruta. Y yo digo que sobran las razones para decir que no. Primera razón, Juan Carlos de Borbón se ha dedicado a amasar una fortuna mediante comisiones ilegales cobradas por procesos y todo tipo de causas de corrupción. Segunda razón, Juan Carlos de Borbón ha escondido dinero en paraísos fiscales para que no pueda dar cuenta ante la Hacienda y la Administración Pública del Estado español. Tercera razón, Juan Carlos de Borbón está huido de la justicia en una dictadura que maltrata a las mujeres y a la cual está legitimando solo con su presencia allí. Y está huido de la justicia en un país donde no puede ser extraditado porque no quiere dar la cara en este país. Cuarta razón,
se han utilizado todo tipo, durante su mandato como jefe de Estado, ha utilizado todo tipo de recursos públicos, fondos reservados y demás para tapar todo tipo de escándalos sexuales, amorosos y, sobre todo, económicos y corruptos. Véase lo que estamos viendo, el espectáculo lamentable que estamos viendo con los audios de Bárbara Rey, o véase la amiga del rey embarazada que se cayó por una ventana, la pobre mujer. Y mire, no, por nada de esto puede ser juzgado Juan Carlos de Borbón en este país, porque vivimos en un país tan democrático que en su propia Constitución dice que una persona no puede ser juzgada por los delitos que cometa. ¿Se imaginan lo que dirían las bancadas de la derecha si eso lo pusiera en las constituciones de otros países que no voy a mencionar? Bueno, pero lo pone en esta. Hay una persona que haga lo que haga, no se le puede juzgar. Por tanto, no merece los honores no solo porque fue elegido por Franco, no solo porque a la generación de mis padres, de mis abuelas, se les impidió poder votar sobre monarquía o república, no solo porque hay serias sospechas de que estuvo en el ajo del golpe de Estado del 23F y se niegan sistemáticamente a desclasificar los archivos para que se sepa qué pasó, no solo por eso, sino porque ha dedicado toda su vida a la corrupción personal. Ese es Juan Carlos de Borbón. Y mire, no es una cuestión meramente personal. En realidad, como decía al principio, es costumbre real robar, pero los Borbones exageran. Y es que resulta que la corrupción está intrínsecamente en el propio ADN de la monarquía española, al menos desde los últimos 200 años. Solo hay que analizar brevemente los últimos 200 años de reyes Borbones que hemos tenido. Fernando VII, capaz de vender a su pueblo y cachondearse de las Cortes de Cádiz para vivir como un rey, nunca mejor dicho, en Francia. Isabel II, ladrona como pocas, pero que al menos tiene el honor de ser la primera a la cual el pueblo echó. Alfonso XII no le dio mucho tiempo a nada. Alfonso XIII, que se dedicaba a sus cositas, que por pudor no voy a comentar, pero que a cambio lo que se dedicó es a avalar la dictadura de Primo de Rivera. Don Juan de Borbón, que vivió como un marajá, pagado por fascistas, monárquicos y demás, dedicado a todo tipo de conspiraciones, pero es que Juan Carlos I se pasa de la raya. Se cuenta incluso que el hombre tenía una máquina de contar billetes en su palacio. En definitiva, no es una cuestión de historia. No me interesa analizar la historia, no es lo más interesante de esta proposición no de ley. Esto es una cuestión de rabiosa actualidad. Y le digo por qué. Porque sobre la figura de Juan Carlos I se ha constituido el sistema político actual. Porque a la generación que hizo la transición se le vendió una milonga y se les dijo: acepten ustedes a Juan Carlos I, que es un señor la mar de democrático, y a cambio les damos una serie de libertades. Y era mentira. Sobre la figura de ese pacto, ese falso pacto de la transición, y sobre esos candados se ha constituido el régimen del 78. Años después de tapar y de censura, hemos conocido los peajes que estábamos pagando a cambio de eso. Y ahora ustedes pretenderán contarnos que Felipe no tiene nada que ver, que Felipe es un chico la mar de mono y la mar de honrado, que está muy preparado y que, por supuesto, no está en la fundación esa que ha creado Juan Carlos I para darle en herencia toda la fortuna amasada mediante casos de corrupción. Por supuesto que no tiene nada que ver con eso. Esa es la operación que está en marcha y ya se está preparando la operación Leonor. ¿Para qué? Para intentar convencernos de que los anteriores todos malos, pero que Leonor seguro que es una buena reina democrática. Claro que sí. Y miren, la pregunta es, ¿queremos que este señor corrupto, uno de los personajes más ligados a utilizar su cargo para el beneficio propio, sea el que esté en las fotos de todas las aulas, de todos los colegios, de todos los pueblos y barrios de Andalucía? Yo crecí en un aula de un cole público en la que teníamos allí la figura de Juan Carlos y doña Sofía. ¿Les parecen ustedes que ese es un referente? ¿La corrupción es un referente? Pues ustedes dirán, ustedes se retratan con ellos mismos. Hoy lo que queremos es abrir un debate sobre quién se merece que el pueblo andaluz le muestre su respeto y sus honores. Y desde aquí decimos, como dijo uno al cual admiro, ni el abuelo, ni el padre, ni la hija, ni el espíritu de Franco, que anida en los tres. Muchas gracias.